Fair use notice. This video contains copyrighted material, the use of which has not always been specifically authorized by the copyright owner. I am making such material available in an effort to advance understanding of religious issues, and fair use of any such copyrighted material as provided for in Section 107 of the U.S. Copyright Law. In accordance with Title 17, U.S.C. Section 107. The material in this video is distributed without profit to those who have expressed a prior interest in receiving the included information for research and educational purposes. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational or personal use tips the balance in favor of fair use. Amigos, testigos de Jehová y público en general, un saludo muy afectuoso a todos ustedes nuevamente. Después de algún tiempito descansando de YouTube, vuelvo otra vez a mis andanzas aquí en YouTube. Antes de comenzar lo que quiero dar con ustedes, quiero enviar un saludo a todos los foristas que escriben y a aquellos que siempre pegan sus comentarios en mis videos, para dar sus comentarios personales muy elocuentes y pertinentes que ayudan pues a dar más luz a mis videos, más aclaración, más información, porque sus ideas, sus comentarios también contienen cosas que yo podría haber omitido y contribuyen pues a enriquecer el foro. Antes de comenzar, pues quiero enviar un saludo a todos los foristas, que como acabo de decir, en especial a mi querida connacional, amiga, la señora Janet Benítez, que siempre se acuerda de mí, siempre está al tanto de mi vida. También quiero saludar a las foristas Anita de Chile, que siempre pone comentarios bastante estimulantes en mis videos y sobre todo hacia mi persona, que siempre me estimulan a seguir subiendo videos. A la señora Ana Isabel, que también no falta para comentar, siempre con sus comentarios muy interesantes, muy pertinentes y puntuales. Y así también siempre a mis amigos Tomás Lara, a mi entrañable amigo Rafael Candelaria, que lo llevo en mi corazón siempre, porque trabajamos juntos muchos años y siempre, a pesar que no estamos subiendo videos juntos, siempre lo recuerdo y lo tengo en alta estima, cariño. Es un excelente muchacho, excelente persona. Así mismo también recuerdo a mi amigo Megacidero, a Luz Ábalos, siempre también la recuerdo mucho, me acompañó muchos años acá en YouTube. Al señor Jorge Nicholson, voy a decir Jack Nicholson, el señor Jorge Nicholson, pariente de Jack Nicholson. Y a todos pues, a Tower vs Tower, y a tantos foristas, tantos años que han estado conmigo, que seguramente en algún momento entran a ver el video. A mi primo Carlos Ibáñez Viñolo, de acá quiero hacerle mi extensión, mis saludos y mi recuerdo, siempre lo extraño. He tratado de averiguar su dirección viva para ir a visitarlo, porque sé que estaba un poco enfermo y quería yo, pues, tuve el deseo de visitarlo a Carlos, pero nadie sabe su dirección, de Carlitos Viñolo, Carlos Ibáñez Viñolo, que es pariente mío, dicho de paso, por parte de su madre de Carlos Ibáñez Viñolo. Su madre era prima hermana de mi padre, así que tenemos un parentesco muy cercano. Su madre y mi padre eran primos hermanos. Y siempre lo recuerdo a Carlitos y espero que esté bien,
y si me está escuchando, por favor, que me ponga un comentario que se encuentra bien, que está todo bien, porque siempre, aunque no creas, Carlos, estoy preocupado por ti. Una vez encontré un correo tuyo que no lo había leído, que habías estado enfermo, y eso me dio una tristeza muy grande, porque yo sé lo que es estar enfermo, porque yo también lo he padecido, estuve enfermo en una época, y eso deprime, te baja la moral, y yo deseo de todo corazón que te encuentres bien, Carlos, y tu familia. Eres mi pariente también, dicho de paso, y siempre tengo empatía por la gente en general, que gente que sufre, me apena el corazón cuando veo que gente que sufre, ¿no? Espero que estés bien, y si me estás escuchando, por favor, te pido que me contestes un correíto, que te encuentres bien. Yo espero que pase esta pandemia para un momento dado, pues, irte a visitar donde te encuentres, para conversar juntos. Siempre me preocupo por las personas que están sufriendo en esta pandemia, gente que se ha quedado sin trabajo, gente que tiene familia, gente que no tiene ahorro. Yo me pregunto yo a veces me pongo a pensar cómo hace la gente para vivir, ¿no? Cuando no tiene ahorros y no tiene trabajo. Debe ser desesperante ver que no puedes dar a comer a tus hijos, caramba. Y eso me apena en mi corazón. Digo, pobres criaturas, ¿no? Las criaturitas que no tienen para comer, Dios mío. Ay, Dios mío, necesitamos a Dios acá, en Jesús, para que arregle esta situación del mundo que no tiene solución. Que nos libere de estos políticos corruptos, miserables, que primero se vacunan ellos sin importarle el pueblo, la gente que se está muriendo, y a escondidas ellos se protegen. Y demoran con la compra de vacunas porque están viendo quién les puede dar más coima, mientras están transando, que sí, que no, jalando el precio para poder ganarse su platita. Eso dilata la compra de vacunas, porque están viendo qué proveedor de vacunas puede reventarle mejor la mano, pues, a los compradores, los gobernantes que se llenan de plata a costa de la muerte del pueblo, ¿no? Y digo, Dios, yo por eso cuando me pongo a pensar, queridos amigos, y reflexionar, la Biblia dice muy claramente: maldito al que confía en el hombre. Y cuando habla del hombre, está hablando de cualquier tipo de hombre, es decir, hablando políticamente hablando, ya que estamos cerca a las elecciones en el Perú. Existen políticos de izquierda, de derecha, de centro izquierda, de centro derecha, y un montón de matices. Y los políticos caviares, ¿no? Todos prometen solucionar el problema del Perú, los problemas del hambre, de la miseria, de la gente, y todos, para total de ganar las elecciones, te ofrecen el oro y el moro, que finalmente jamás cumplirán, porque es imposible. Tantas promesas que cuestan plata. Cada vez que se hace una promesa que voy a poner agua en todos los pueblos jóvenes, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Con qué plata? Y así, hablando de una sola promesa, por ejemplo, que quieren poner agua, electrificación, y siguen prometiendo y prometiendo, y cada vez que hacen una promesa, esas promesas para cumplir cuestan miles de millones de dólares, y sabiendo que es imposible, porque no hay recursos para eso, prometen y prometen, engañando al pueblo ignorante, pues. Y eso lo ofrecen tanto los de extrema izquierda como los de derecha. Todos ofrecen, porque las palabras no cuestan. Me voy a poner agua y desagüe a todos los pueblos jóvenes. Y hace años que están con este problema y no lo pueden resolver. Y hiciste con las mismas promesas, y todo el mundo repite como cliché que vamos a poner agua, desagüe, electrificación, hospitales, puras promesas y promesas. Tanto cuando yo escucho los de izquierda, y como igual escucho a los de derecha, todos prometen con el único fin de encantar al pueblo, engatusarlo y engañarlo, porque es eso de tratar de engañarlo
aprovechando la ignorancia del pueblo. Pero en resumidas cuentas, sea que gane uno de izquierda o sea de derecha, no hace la diferencia porque igual son seres humanos. Confiar a líderes de izquierda, líderes de centro, de líderes de derecha, todos son seres humanos, y cuando Dios dijo, maldito el que confía en el hombre, no hizo distinción de partido político, de hombres de qué partido político, dijo en general, maldito el que confía en el hombre. Y vemos pues que cuando entra uno de izquierda extrema al poder, resulta siendo tan ladrón, tan ratero, como lo podría ser uno de extrema derecha, porque el poder encanta, engatusa y corrompe el poder, y más cuando te quedas mucho tiempo, y cuando estás en el poder te dices dueño de todo y es tu oportunidad para robar. Igual los de izquierda, más todavía los de izquierda, que son gente de estratos más pobres, que son tan pobres que cuando entran al poder lo primero que hacen es robar, para salir de su pobreza que siempre han vivido y su oportunidad de robar. Igual ocurre con lo de derecha. No conozco a ninguno que no se haya aprovechado el cargo para tener más plata y robar. Y eso indica que no se puede confiar en el hombre. Tanto un político o presidente que sea comunista o de izquierdista, como el de extrema derecha. Todos caen en la tentación de robar porque el poder envilece, el poder de ser presidente, de tener poder del gobierno, te da acceso a decisiones como a qué proveedor comprar, cuánto te ofrecen coima, y a veces usan testaferros ahí para robar y ser los testas de los presidentes o de los que están beneficiándose con esa compra. Tienen sus testas para ellos aparecer. Pero en general, lo que quiero decir es que ni votando por uno de izquierda ni uno por derecha vamos a solucionar el país, el problema, las palabras de la Biblia que dice, maldito aquel que confía en el hombre. Porque no dice, maldito aquel que confía en el hombre de extrema derecha, o maldito el hombre de extrema izquierda, comunista, no, en general, ¿no es cierto? Entonces, nada lo vamos a lograr pensar que un gobierno de izquierda va a solucionar el problema del pueblo, del hambre, porque ya lo vemos también, lo vimos con Chávez, lo vimos con Maduro. Proclaman, se van contra el capitalismo, contra los empresarios, y dejan el país en ruinas, y la gente pobre queda más pobre de lo que está, que se ven obligados a huir a otros países para buscar migajas, para no poder morirse de hambre, porque no tienen ni un centavo. Entonces resulta pues que los gobiernos que dicen que van a velar por el pueblo y que critican a la derecha, que son explotadores miserables, nos encontramos que cuando entran ellos al poder destruyen más al país, se lo dejan en la miseria absoluta, y a los pobres más pobres que antes, sin trabajo, sin acceso a la salud, sin acceso a los servicios mínimos necesarios, ni a la alimentación buena, correcta, porque ni siquiera tienen comida y tampoco medicinas. Entonces se encuentra que el gobierno de izquierda salió peor que la enfermedad de la derecha. Se afirmaba pues que la derecha era la enfermedad y que la izquierda era el remedio, la medicina, y resulta pues que el remedio resultó peor que la enfermedad, porque este remedio mata a la gente, cosa que no hacía la enfermedad. Esa enfermedad no mataba a la gente, pero el remedio que se ofrecía para esa enfermedad resulta que es matadora, asesina y mata a la gente de hambre. No hay solución, queridos amigos. Necesitamos un gobierno de Dios que trata de tallar, el único que puede salvarnos acá con su reino, Jesús entrando aún como rey a gobernar y que nos dé una verdadera paz y seguridad donde podemos vivir en una forma, como pone la Watchtower, en un paraíso restaurado, comer con el león, estar en un paraíso, lo ponen como un jardín. Qué bonito, eso es muy romántico, ¿no? Claro,
quizás sería tan aburrido, un poco aburrido, ¿no? Ver estar sentado ahí con el león ahí todo y no tener chávaros, está todo muy bonito, ¿no? Suena algo utópico, ¿no? Pero por lo menos vivir, trabajar sin tener que sufrir pandemias, enfermedades ni muerte, pues, ¿no? Tener una vida con su familia, donde exista el trabajo, pueda mantener a la familia y no exista la muerte ni tampoco las enfermedades. Eso sería pues lo más lindo. Claro, con la vida ocupada, trabajando, haciendo algo, porque no se puede estar en el paraíso ahí mirando los animales como si fuera una visita a un zoológico, ¿no? A un campo, como un Boy Scout, pasear. No, uno quiere pues trabajar, sentirse útil, pero que no exista pues la muerte, la enfermedad, no exista la delincuencia. Eso es lo que uno busca, ¿no? Y necesitan líderes que gobiernen corruptos, que se aprovechan del poder. Por eso es necesario que esté Jesús, porque es la única garantía pues que nosotros tengamos para vivir con justicia. No se van a dejar a Jesús, un Jesús corrupto gobernando como rey. Es imposible. Es la única solución, porque ningún hombre, ningún político de cualquier país, sea de izquierda, de centro izquierda, o centro derecha, o de derecha extrema, nadie va a solucionar el problema, porque todos roban. Y cuando los pobres entran al poder para decir nosotros vamos a ver por el pueblo, son los primeros en robar y forman su clan ahí para robar, porque han sido tan pobres que es oportunidad de robar, y no son mejores que los ricos. No son mejores que los ricos. Los de izquierda no son mejores que los ricos. También ellos van a dar poder para llenarse de plata. Yo quisiera preguntarle al señor Maduro cuántos millones de dólares tendrá afuera. Él que habla del capitalismo, que esto es Estados Unidos, mira cómo ha dejado su país. Preguntémonos cuánta plata tendrá él guardada en bancos en las Islas Vírgenes, que son bancos que en Luxemburgo, qué sé yo, en Suiza, no sé cuántos millones tendrá. A Chávez se le encontró millones de dólares que tenía él, millones, y sus hijos están protegidos con millones de dólares. Y ese es el gran comunista, el gran izquierdista, ¿no? Revolucionario. Todos roban. Entonces, maldito a que confíe en el hombre. Y si usted confía a uno de izquierda o uno de derecha para que sea gobernante y cree usted que esa persona va a resolver el problema, usted está equivocado. Si no lo han podido solucionar los políticos que nos han precedido a nosotros durante la historia, todos han sido ladrones. Salvo ciertas excepciones de gente que creía en Dios y quería morir sin haber tocado un solo centavo del erario nacional. Ha existido gente honrada, pero hoy en día ya se ha vuelto algo común. Esta es mi oportunidad para robar. La corrupción campea en todos los países, en todos los gobiernos, pero quiero decirles que ningún gobernante podrá solucionar el problema de la injusticia de este mundo. Nadie podrá solucionarlo. Ni un gobierno de izquierda, de comunistas, ni un gobierno de derecha, ni de centro. Porque son seres humanos. Y la Biblia dice, maldito si tú confías en el hombre. Y cuando habla del hombre, se refiere al hombre con ideas políticas, estatizantes, comunistas, y los que son de extrema derecha, capitalistas a ultranza. Ninguno de ellos va a solucionar el problema, porque cada uno va a ver por su egoísmo personal de cómo beneficiarse él, y no les importa el pueblo. Ya lo hemos visto en el Perú, cómo se ha descubierto toda esta corrupción de vacunas que venían de regalo, solamente como una prebenda. Y vemos cómo pues en secreto se han vacunado estos cobardes para protegerse ellos, y se hicieron los tontos, y el pueblo muriéndose, que indica que a los otros gobernantes no les interesa para nada el pueblo, y apenas
se está hundiendo el barco con este problema de la pandemia, los primeros que escapan del barco son las ratas, ¿no? Se sabe, ¿no? Un barco tiene ratas a veces. Cuando el barco comienza a hundirse, las primeras que saltan al agua, se escapan, son las ratas. Y vemos pues que en el Perú pues hay gente que ha hecho el papel de ratas, ¿no? Así, para salvarse ellos y que se frieguen los demás que estén en el barco, que se está hundiendo con la pandemia. Ellos se vacunaron y quedaron calladitos ahí, ¿no? Entonces ahí te das cuenta pues que los gobernantes, a los gobernantes han dado los loros. Primero yo y mi familia, y mi entorno, mis compadres, mi clan, calladito, todo vacúnese más, que se muere el resto, que se vayan a la mierda, ¿no? Y entonces eso me hace recordar lo que dice la Biblia, y se cumple: maldito aquel que confía en el hombre. Y muchos confiaron en el presidente y lo defendían. Y ahí vemos pues, por confiar en el hombre, te cuentas con sorpresas como esta, ¿no? Que ya ellos estaban vacunados, no les importaba salir a la calle, y que los demás se mueran. Bueno, me he apartado del tema, pero este era el mensaje que quería dar, ¿no? Necesitamos pues un gobierno realmente divino, ¿no? Que es el único que puede hacer algo por este planeta, ¿no? Si Dios creó todo el universo y todos los planetas que tenemos, ¿no? Todas las galaxias, la Vía Láctea y todo lo que forma el espacio sideral, ¿no? Y la Tierra es una cosa chiquitita nomás que Dios también ha creado, según enseña la Biblia, ¿no? Dios creó los cielos y la tierra. Entonces Dios tendrá que dar solución, porque se ha dado cuenta que el hombre pues no está capacitado, no es garantía de nada, y que no se puede confiar en el hombre que él puso en la tierra. Obviamente es así, y necesitamos su ayuda, pedirle que él venga y ponga orden y nos dé una esperanza a esta tierra, a esta humanidad, y ojalá sea muy pronto, queridos amigos. Bueno, después de esta peyorata que les he dado, disculpen ustedes, porque estoy reflexionando, estamos a época cerca de las elecciones en el Perú, y quería dar poner mi punto de vista en este aspecto, ¿no? Ahora, como me he vuelto un escudriñador de las escrituras, no de la Biblia necesariamente, sino escudriñador de las escrituras de la revista La Atalaya, quería comentarles algo muy interesante que les va a interesar en este video, queridos amigos. Encontré una atalaya del 1 de julio de 1983. Primera de julio de 1983, en la página 12. La Watchtower habló del paraíso. Usted puede vivir para siempre un paraíso, dice la Sociedad Watchtower en esta revista Atalaya que le estoy mencionando. Usted puede vivir para siempre este paraíso, pero usted tiene que cumplir 4 requisitos, dice la Watchtower. Yo voy a tratar con ustedes los 2 últimos requisitos de la Watchtower, lo que ella dice. El primer requisito tiene que ver que es necesario conocer a Jehová Dios y a su Hijo Jesucristo. Juan 17:3, que te conozcan a ti y a tu Hijo Jesucristo. Que es importante para ser salvo, para entrar al nuevo mundo o al paraíso terrenal, restaurado, en ese paraíso que usted puede vivir para siempre. Trata sobre ese asunto en esta tarea de vivir para siempre un paraíso. ¿Cómo? ¿Qué requisitos? Y menciona que hay 4. La primera es la que estoy mencionando, que es necesario conocer a Jehová y a su Hijo Jesucristo, Juan 17:3. Y es necesario que sepamos cuál es su voluntad, quiénes son ellos. El segundo requisito es cumplir con los mandamientos y hacer la voluntad de Dios y seguir la enseñanza de Jesucristo. Pegarnos estrechamente a todo lo que ellos nos han pedido que cumplamos. Mandamientos y ciertas prácticas que se deben hacer para ser salvo, ¿no? El tercer requisito tiene que ver con
la necesidad de pertenecer y ser miembro de la organización de la Watchtower Bible and Tract Society. Ese es el tercer requisito. Que al igual que Noé tuvo un arca de salvación, un arca de Noé donde tenía que ingresar y estar ahí para ser salvo porque venía el diluvio, igualmente Jehová dice nuestro Jehová en esta revista que Jehová tiene una organización en la tierra y que es necesario que la podamos identificar, poder difundirla y entrar en ella para poder entrar al paraíso, es decir, para salvarte y poder ser ganador de ese paraíso terrenal. Y el cuarto tiene que ver que es necesario cumplir el texto de Mateo 24:14 y hacer conocer al mundo el mensaje de Jesús, del reino venidero, y que es necesario que el testigo de Jehová transmita esa información por medio de dar cumplimiento del texto de Mateo 24:14, y estas buenas nuevas del reino serán predicadas por la tierra, por toda la tierra habitada, y entonces vendrá el fin. Y es labor de los cristianos mostrar su fe por estas obras bastante digamos significativas, que mostrarán que usted se salva por su fe, pero esa fe tiene que ser acompañada con una prueba, con ciertas obras, entre ellas el ir a predicar a las naciones ese mensaje que se debe transmitir del reino venidero por medio de dar cumplimiento al texto de Mateo 24:14. Y es necesario que el testigo de Jehová salga a predicar para ser salvo, para cumplir el cuarto requisito, para poder entrar al paraíso y vivir para siempre un paraíso restaurado. Son 4 requisitos. Primero, entonces, es conocer a Jehová y Jesucristo. Juan 17:3, es necesario que se conozca al Padre y al Hijo. Es el conocimiento de Él. Que adquieran conocimiento de Jehová Dios y de su Hijo Jesucristo. El segundo es, como hemos dicho, hacer la voluntad de Dios y cumplir con todos los mandatos bíblicos. El tercero, la necesidad de pertenecer a la organización de la Watchtower, porque dentro de ella, al igual que el arca de Noé significó salvación para Noé y sus familiares, también existe un arca de Noé moderna, que es la organización de Jehová, la organización moderna de Jehová en la tierra, y es necesario identificarla para poder estar dentro de ella y obtener la salvación y por ende entrar a ese paraíso ofrecido, ese paraíso restaurado que Dios nos ofrece al nuevo mundo. Y el último, como ya hemos dicho, la necesidad de salir a predicar y hacer extensivo el mensaje de las buenas nuevas del reino a las naciones, tal como hicieron los discípulos, mostrando su fe, con esa fe que ellos pregonaban tener por Cristo, también con estas obras de transmitir el mensaje de Jesús a las naciones. Y era necesario salir a predicar también. La predicación era salvación también. En este momento voy solamente a tratar los 2 últimos. El que es necesario formar parte de una organización. Que es necesario ser parte de una organización. Y luego la cuarta, la necesidad de salir a predicar las buenas nuevas, tal como hicieron los discípulos de Jesús en el primer siglo, que salieron a predicar una Watchtower de puerta en puerta para dar a conocer ese mensaje que Jesús le mandó a predicar a sus discípulos antes de partir al cielo, porque ellos predicaron por toda Samaria, Judea, Jerusalén, y bautizaron en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y que era necesario que el cristiano también saliera a predicar para hacer extensivo ese mensaje, y era uno de los requisitos para la salvación. Ahora veamos, vamos a ver los 2 últimos, el tercero y el cuarto requisito.
Vamos a ver la atalaya para mostrarlo mejor. ¿Qué es lo que dijo la Watchtower en esta atalaya del 1 de julio de 1983, página 12? De los 4 requisitos vamos a leer ahora el tercero. ¿Qué cosa nos dice la Watchtower en este tercero? Y acá se lo pongo a ustedes en pantalla. Aquí vemos la atalaya del 1 de julio de 1983 en la página 12. Y se lee como sigue. Un tercer requisito es asociarnos con el conducto de Dios, su organización. Dios siempre ha utilizado una organización. Por ejemplo, en los días de Noé, solo los que estaban dentro del arca, fíjense ustedes, el arca de Noé, antitípica, ¿no? O típica, ¿no? Esta es la arca de Noé típica. Sobrevivieron al diluvio. Y en el primer siglo, solo los que se asociaban con la congregación cristiana tenían el favor de Dios. Dice, en el primer siglo, solo los que se asociaban con la congregación cristiana tenían el favor de Dios. No dicen los que se asociaban en el primer siglo con la organización cristiana, no, habla de la congregación. Porque en la Biblia no menciona para nada la palabra organización, no aparece ahí, es una palabra inventada por la Watchtower. Era la congregación cristiana. Y de igual manera, hoy día Jehová está utilizando una sola organización para efectuar su voluntad, para recibir vida eterna en el paraíso terrestre. Tenemos que identificar a esa organización, tenemos que ver cuál es y servir a Dios formando parte de ella. Es decir, tenemos que identificar el arca de Noé moderna. Igual que Noé tenía su familia y tuvieron que ingresar dentro de esa arca, y solo los que estaban dentro del arca sobrevivieron al diluvio. Entonces la Watchtower está diciendo lo mismo, que actualmente, en tiempos modernos, Dios tiene su arca de Noé moderna, que es su organización, y es vital identificar a esa organización, que es la Watchtower, según los testigos de Jehová, y servir a Dios formando parte de ella. Tienes que estar dentro de la Watchtower, de la organización, dentro de la organización para ser salvo, la organización de Jehová, esa organización. Y que la organización salva, esta organización salva. Tienes que estar dentro. ¿De acuerdo? Está muy claramente aquí explicado en esta atalaya del 1 de julio de 1983. Sin embargo, mis queridos amigos, cuando nosotros pasan los años, fíjense, hemos leído una atalaya de 1983, pero cuando pasan los años, más o menos 7 años después, la Watchtower dice algo muy extraño, y dice, como cristianos, aquí vemos, la atalaya del 1 de noviembre de 1990, página 26, párrafo 16, para que ustedes lo revisen, lo chequen. Han pasado 7 años de esto, de 1983 a 1987, y la Watchtower nos dice esto. Como cristianos, hoy hacemos frente a retos similares. No podemos participar en ninguna versión moderna de la idolatría, sea que se trate de hacer ademanes de adoración hacia una imagen o un símbolo, o de atribuir salvación a una persona o una organización. Es decir, atribuir la salvación a una organización terrenal de ladrillo y cemento en New York City, llamada la Watchtower Bible Tract Society, que es necesario pertenecer y estar dentro de ella para obtener la salvación, como un tercer requisito para ser salvo. Resulta que es un pecado de idolatría. Idolatrar, es como idolatrásemos a una imagen de barro, igual estamos idolatrando a una imagen de cemento y ladrillo, que es la Watchtower, que se hace llamar la organización, y que dentro de la organización hay salvación. Y la Watchtower nos dice que como cristianos, vemos acá muy claramente, leamos nuevamente, hoy hacemos frente a retos similares, no podemos participar en ninguna versión moderna de idolatría. Es decir,
sea que se trate de hacer ademanes de adoración hacia una imagen, una cruz, una imagen de una virgen, de un santo, o un símbolo, o de atribuir salvación a una persona en particular, o una organización. La Watchtower estuvo incentivando desde 1983, en esos 4 requisitos para ser salvo, que los cristianos, los testigos de Jehová, cometieran idolatría, porque la Watchtower les decía que era necesario para ser salvo estar dentro de la organización para obtener salvación, y era necesario estar dentro de esa arca de Noé moderna, la organización de Jehová, la sociedad Watchtower Bible Tract Society, esa organización de ladrillo y cemento, que tenía uno que estar dentro de ella, ser parte de ella para obtener salvación. Y como vemos acá, eso es una versión moderna de idolatría, porque se está atribuyendo la salvación a una organización, tan igual como si estuviéramos atribuyendo la salvación a una persona en particular. Entonces la Watchtower aquí se contradice y desconvalida lo que había afirmado de la necesidad que había de cumplir este tercer requisito, que era pertenecer y formar parte de una organización como la Watchtower, la supuesta organización de Jehová, para ser salvo. La Watchtower estaba incentivando a cometer idolatría por atribuir salvación a una organización, cosa que no se debe hacer, porque es igual que atribuir salvación a una imagen y inclinarse a ella y rezarle. Es igualito. No se puede pensar que una organización nos puede salvar, porque eso es idolatría. Idolatrar a una organización de la Watchtower y verla como un santo de la Iglesia Católica, igualito. Le rezas a un santo y le pides a la Virgen X, Y, Z, porque la Iglesia Católica tiene muchas vírgenes, de Guadalupe, la Virgen de acá, de allá, un montón con diferentes nombres. Entonces atribuir salvación a la adoración de una imagen en particular es idolatría, como también lo es a una imagen de ladrillo y cemento, que sería la organización terrenal de la Watchtower Sociedad Anónima, porque es una sociedad anónima. Atribuir salvación a una organización cuya estructura está formada por acciones es una sociedad anónima. Eso es idolatría, idolatrar a una empresa de ladrillo y cemento en New York City. Aquí vemos pues cómo la Watchtower te dice una cosa, que es necesario estar dentro de la Watchtower para salvarte, y luego te dice que eso constituye idolatría, que atribuir salvación a la nación no es verdad que te salves, sino es un pecado de idolatría. O sea, no es un requisito pues para ser salvo, porque aquí te estoy diciendo que si uno considerara como tercer requisito el ser parte de una organización para salvarte, estaría yendo en contra de Dios, porque eso significa idolatría, atribuir salvación a una organización. Entonces lo que antes era para la Watchtower un requisito de salvación, ahora resulta que es un pecado de idolatría, el atribuir salvación a una organización. Esto que quede bien claro, queridos amigos. Bueno, ahora, mis queridos amigos, vamos, ya que hemos visto todo, le he explicado lo mejor, de la mejor manera posible, de acuerdo a mi capacidad de discursante, de acuerdo a mi capacidad limitada. Vamos a ver el último requisito que la Watchtower pone en esta tarea del 1 de julio de 1983, página 12. Y es esta que dice que es necesario que el cristiano, para ser salvo, tenga que predicar, tenga que salir al servicio. Y este cuarto requisito se lee como sigue, y ahora lo muestro en pantalla, esta atalaya, que leemos otra vez, del 1 de julio de 1983, página 13. Y dice lo siguiente: el cuarto requisito se relaciona con la lealtad. Dios exige que los futuros súbditos de su reino apoyen su gobierno, recomendando lealmente a otras personas su gobernación del reino.
Jesucristo explicó: estas buenas nuevas del reino se predicarán en toda la tierra habitada. Mateo 24:14. ¿Satisfará usted este requisito mediante hablar a otras personas acerca del reino de Dios? Quizás usted esté bien familiarizado con estos requisitos. Sin embargo, muchas personas desconocen los propósitos de Dios y lo que Él requiere. Es decir, el cuarto requisito que tiene que ver con la predicación de las buenas nuevas del reino está relacionado con el requisito de lealtad. Es decir, que Dios exige que los testigos de Jehová apoyen su gobierno venidero, recomendándolo para que se predique a otras personas y tienen que hacerlas extensivas, cumpliendo el texto de Mateo 24:14, porque estas buenas nuevas del reino tienen que predicarse por toda la tierra habitada. Y que usted tiene que satisfacer este requisito mediante hablar a otras personas en el servicio del campo acerca del reino de Dios. Es decir, el predicar es una manera de mostrar lealtad a Dios. Cuarto requisito, el de predicación. Es una forma de mostrar lealtad por medio de hacer extensivo este nuevo reino venidero, recomendándolo y haciéndolo conocer lealmente a otras personas en el ministerio de predicación, para hacer cumplimiento al texto de Mateo 24:14, y que uno tiene que satisfacer este cuarto requisito hablando de este reino venidero a otras personas. Y es importante hacerlo porque es el cuarto requisito que es una muestra de lealtad a Dios y de tu fe predicándolo. Habiendo dicho esto, complementando a este requisito de predicar, voy a mostrar otra revista Atalaya que también toca este asunto de la necesidad de mostrar la fe. O sea, para Watchtower es importante la fe en Cristo salva, pero también es necesario que esa fe tenga un poco de obras, tenga obras también que muestren que tú tienes fe, y esa es la de predicar, tal como hicieron los discípulos, para cumplir el requisito por estas obras específicas del ministerio que ellos cumplieron en el primer siglo, predicando de casa por casa, como dice la Watchtower, que era un requisito necesario para mostrar la fe, de que la fe sola no puede salvarse, también se requiere ciertas obras, pero la fe es importante, como primer requisito tener fe en Jesús, pero esa fe en Jesús también se tiene que mostrar por medio de hacer conocer a Cristo a otras personas en la predicación. Y veamos pues esta atalaya para culminar con esto, con esta parte. En la revista Despertat del 8 de febrero de 1976, en la página 28, la Sociedad Watchtower de los Testigos de Jehová dijo lo siguiente: no se puede merecer o ganar la salvación por medio de obras. Lo que se necesita es la fe. Romanos 3, 10, 12, Gálatas 3, 11. Y continúa diciendo, esto es lo más importante: pero sí es preciso ejercer la fe mediante obras prácticas que den prueba de ello. Santiago 2, 14, 17, 26. Es decir, que por obras solamente uno no se salva, tiene también que ejercer fe. Lo que se necesita es la fe. Pero esa fe, dice la Watchtower, tiene que estar amparada también por obras prácticas que den prueba de esa fe. Y continúa diciendo, eso es lo que hicieron los apóstoles. Ellos dieron énfasis especialmente a la obra de predicación. Ellos predicaban de casa en casa, o casa por casa, como dice la Watchtower, que Jesús mandó que hicieran los cristianos en el primer siglo. Por supuesto. Dice, continúa, comprendieron, como tenemos que comprenderlo nosotros, que más bien que meramente darle la salvación a cualquiera que diga que lo ha aceptado a Él, Jesús vino a ser responsable por la salvación eterna para todo lo que le obedece. Como Jesús mandó a predicar, dijo, vaya y hagan discípulos. La salvación pues depende de que nosotros obedezcamos a Jesús en la exhortación de ir a predicar. Y dice acá la Watchtower que los discípulos hicieron justamente eso, y dieron énfasis en la predicación para dar
prueba de esa fe, que era importante tener fe y no solamente obras que yo hice esto, yo hice el otro. No, era necesario tener fe en Jesús y esa fe ampararla con obras prácticas que dieran prueba de ella, de esa fe, obras prácticas. Y por eso los discípulos demostraron esa fe por medio de sus obras, que eran especialmente la obra de predicación que Jesús mandó que hicieran a los cristianos. Y según la Watchtower, en el primer siglo se predicaba de casa por casa. Y es necesario pues la predicación de casa por casa, o la predicación general, para obtener la salvación, porque pues, la Watchtower es una prueba, una muestra que prueba que la fe es verdadera, hay una fe real. Porque la fe sola, sin tener prueba de ella, o sea, sin obras prácticas que muestre que uno tiene fe, uno no puede salvarse, pues. Y es necesario dar énfasis a la predicación que Jesús mandó a hacer, y eso hicieron los discípulos, ir a predicar, para mostrar que ellos tenían fe, y era necesaria la predicación para ser salvo. Y no solamente decir, yo Jesús te acepto a ti, suficiente, como dicen muchas personas, que por el hecho de decir he aceptado a Jesús y estoy salvo. No, es necesario mostrar, dar prueba de su fe en Jesús por medio de obras prácticas, como la de salir a predicar. Y era requisito la predicación para ser salvo, porque eso mostraba que eran obras prácticas de la fe. Era una prueba de que uno tenía fe en Jesús. Bueno, a continuación vamos a poner un artículo tiene que ver con una pregunta de los lectores. Le preguntan a la Watchtower si es necesario predicar, o la predicación, si es un requisito de la predicación para ser salvo. Y la Watchtower dice que no es un requisito indispensable la predicación para ser salvo. Veamos pues qué nos dice jw.org al respecto. Por favor, presten atención. Aquí podemos ver la página de jw.org. Hay una pregunta de los lectores que dice: ¿predican casa por casa los testigos de Jehová para ganarse la salvación? Y abajo dice: no, nosotros sabemos que no nos ganamos la salvación por predicar de casa en casa. Efesios 2:8. Y acá hacemos clic en esta flechita para escuchar el audio, que así lo dice, de la misma Watchtower. Fíjense, voy a apretar acá, dice clic, ¿no? Acá. ¿Predican de casa en casa para ganarse la salvación? No. Nosotros sabemos que no nos ganamos la salvación por predicar de casa en casa. ¿Por qué? Bueno, queridos amigos, después de haber visto esto, que la Watchtower ahora pues nos dice que no es necesario pues predicar, ¿no? Las buenas nuevas a las naciones para ser salvo. Pero antes nos decían pues que era un requisito indispensable, como hemos visto que era el tercer requisito, salir a predicar por medio de hacer conocer el reino venidero de Jesucristo a todas las personas y dar cumplimiento al texto de Mateo 24:14, que era importante, es un requisito, que es una muestra de lealtad a Dios, el salir a predicar, que era un requisito, el tercer requisito para ser salvo, para poder entrar a ese paraíso restaurado. Muy bien, ahora para finalizar, quiero mostrar a ustedes una revista Despertad. Una revista Despertad, de donde la Watchtower, como siempre, hipócrita, mira la paja del ojo ajeno y no ve la viga que tiene su ojo. Publicó un artículo en 1970, mucho tiempo antes de todas las revistas que hemos mostrado ahora,
años atrás, en 1970, la Watchtower tuvo la caradura de criticar a la Iglesia Católica y además a otras religiones, y exhorta a los testigos de Jehová, exhorta en la atalaya a las personas que leen esta revista, sobre todo a las personas del mundo que leen esta revista, para que piensen si ellos no se han sentido desilusionados por lo que sus iglesias están haciendo. Por ejemplo, lo que muchas iglesias están haciendo es afirmar que lo que antes era necesario cumplir para salvación, ahora ya no lo era más. Veamos mejor cómo lo describe esta despertar, cómo lo cuenta, cómo lo explica. Y aquí la ven ustedes, queridos amigos, se la muestro en pantalla. En esta despertar, perdón. Acá se la muestro en esta despertar de fecha 8 de octubre de 1970. En la página 8 la Sociedad Watchtower dijo lo siguiente, queridos amigos. Fíjense ustedes, por favor, presten atención. Dice: una de las razones es que la gente está perturbada por lo que sucede en sus iglesias. Está hablando de las demás religiones, ¿eh? Que la gente está perturbada por lo que sucede en sus iglesias. Dice: sí, millones de personas se han alarmado, dice, ¡ay, qué horror!, y disgustado sumamente al enterarse de que cosas que según se les enseñó eran vitales para la salvación, ahora son consideradas incorrectas por su iglesia. ¿Se ha sentido usted también decepcionado o hasta desesperado debido a lo que sucede en su iglesia? Bueno, yo también acá agregaría algo. Amigo testigo de Jehová, ¿no se siente usted desesperado por lo que ocurre en su iglesia del Salón de Reino de la organización de la Watchtower, en la iglesia de la Watchtower Bible and Tract Society en jw.org, que es su iglesia, amigo testigo de Jehová, ¿no? Porque su iglesia, amigo testigo de Jehová, es la jw.org. Dígame, yo le hago la pregunta a usted también, en su iglesia de los testigos de Jehová, ¿se ha sentido usted también desilusionado o hasta desesperado debido a que muchas cosas que según se les enseñó a usted eran vitales o requisitos para la salvación, ahora son consideradas incorrectas por su organización o su iglesia? Dígame, amigo de Jehová, ¿no se sintió usted desesperado al ver que antes le decían que era necesario formar parte de una organización como la Watchtower para ser salvo, y ahora dice que eso no es así, que eso constituye idolatría? Y después que era necesario predicar de casa en casa para mostrar lealtad a Dios, y que era el tercer requisito para ser salvo, y ahora la Watchtower dice que la predicar no salva, que no es un requisito para salvación. ¿No se sentía usted, amigo de Jehová, desilusionado o hasta desesperado debido a que su iglesia de la Watchtower le había enseñado cosas vitales para la salvación, requisitos para la salvación, que ahora son consideradas incorrectas por su organización? ¿Se ha sentido usted realmente, amigo de Jehová, también desilusionado de la religión a la cual usted pertenece, de la Watchtower, debido a lo que sucede en la Watchtower? ¿Se dan cuenta? Lo que la Watchtower publicó acá, escupiendo al cielo, criticando a otras religiones de la cristiandad, que lo que les había enseñado a sus miembros como requisito para la salvación, ahora ya no lo es más. ¿No se siente usted también, querido amigo de Jehová, desilusionado cuando usted se pasó todo el día predicando pensando que era requisito para salvación y ahora me dicen que no lo es? ¿Se da cuenta lo que significa escupir al cielo? Le vino a la Watchtower, ese escupitajo le cayó en toda la cara. Esta puede ser la religión verdadera, amigos. Eso es lo que pasa cuando uno escupe al cielo y no sabe que le va a caer a la cara. Y con los años, han pasado muchos años desde 1970, son 50 años atrás, la Watchtower no pensaba que la Watchtower los iba a traicionar después, en el 2020, diciendo que predicar no es requisito para salvación, después de haberse pasado 50 años predicando como locos, pensando que así agradaban a Dios para salvarse. Y esta es la religión verdadera, amigos. Bueno, piénsenlo bien, pues. De eso se trata mi investigación. Bueno, amigos, gracias por tomarse la molestia de haberme escuchado hasta el final. Disculpen la demora porque la introducción fue larga. Y espero que les haya gustado este video. Y les envío un abrazo muy grande a todos ustedes. Será hasta Dios mediante.